Bien, bienvenidos a todos. Buenos días. Hoy es 12 de Adar en el calendario hebreo que seguimos. Este año en el calendario hebreo tenemos 2 meses de Adar. Recuerden porque los años en que el invierno se alarga, como es el día de hoy, como es este año, ustedes se han dado cuenta que en el Medio Oriente sigue nevando, así que eso hace que se tenga que tener otro mes de Adar para que coincida el mes de Aviv o Nisan con el inicio de la primavera, que es el mandato del Señor en Éxodo 12, que le dice a Moisés que este será el primero de los meses. Y tiene que ya existir la primavera porque tiene que haber la primera cosecha uh, y los primeros frutos, precisamente coincidiendo con la resurrección de nuestro Mesías, Yeshua, que así le llamamos. Así que estamos justo a puertas de mitad de mes, o sea que prontamente esta semana, el miércoles, verán luna llena y tendremos mes y medio más antes de llegar a la primavera y poder entrar en las fiestas señaladas por el Señor. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio. Este es un espacio semanal donde aprendemos Torá. Somos estudiantes de Torá. Aquí no pretendemos colocar doctrinas o dogmas. Somos un grupo interdenominacional donde aprendemos, sabedores de que donde hay dos personas con pensamiento hebreo, hay tres interpretaciones, así que estamos abiertos a las interpretaciones. Lo importante es que estemos unidos en nuestro Abacados, en nuestro Padre, y también en su enviado, en su Hijo Yeshua. Y también en su palabra que nos ha enviado. Creemos en la unidad de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No nos consideramos judíos ni pretendemos serlos, sino que lo somos de corazón, como Pablo lo dice en una de sus cartas, cuando seguimos al Mesías, que también fue un judío propiamente de sangre, cumpliendo la profecía de ser hijo de David completamente, y saber de cuando lo seguimos a él como discípulos, nos convertimos en parte del pueblo de Israel. Somos Israel, somos injertados, como dice Romanos 11, en Israel, no importando la denominación que seas. Gracias al Mesías es que hoy estamos aquí, por él vivimos y somos. Estamos actualmente estudiando el libro de Juan. Eso lo decidimos en el nuevo año hebreo que comenzó después de las fiestas de Sukkot, empezar a estudiar el libro de Juan, que es un libro muy interesante. Tiene tantos mensajes, tantos símbolos. Es el libro de los secretos. Jairito tiene una frase muy chévere cuando dice que es el libro que abre muchas de las llaves de la profecía, especialmente porque fue el mismo que escribió después Apocalipsis. Así que es un libro muy interesante y estamos tratando de ahondar en él y de encontrar muchas lecciones para nuestra vida. Estamos actualmente en el libro de Juan. En el anterior episodio, hace 15 días, quedamos en la primera parte del capítulo 6 de Juan hasta el versículo 15. Hoy vamos a ver la segunda parte, que la hemos llamado Caminando sobre las aguas, y encontramos a nuestro Mesías, a Jesús o Yeshua, como le decimos nosotros, que es un nombre real, un nombre verdadero en hebreo, el que significa salvación, que acaba de hacer ese milagro tremendo, eh, multiplicando los panes y los peces a esa gran multitud que le seguía. Y ahora nos encontramos en el versículo 16. Vamos al versículo 16 de Juan, donde encontramos, dice la escritura, que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Yeshua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Entonces nos encontramos con un episodio bastante interesante. Yeshua, recuerden en el episodio anterior, después de ese gran milagro, varios de la multitud que le seguía quiso tomarlo
para hacerlo rey, porque vieron una señal. En el pensamiento hebreo se esperaba que el Mesías hiciera señales. Era muy común en ese momento eh, pensar en que el Mesías iba a hacer milagros, como lo hacían algunos de los profetas, por ejemplo Eliseo, que iba a resucitar muertos. Y uno de ellos, una de las señales que se hablaba en la tradición oral, era que el Mesías iba a caminar sobre las aguas. Así que el Mesías, justo después de hacer ese milagro y que lo querían ya proclamar rey, y él se escapa, se va a un lugar solo, les dice a sus discípulos que avancen y él después los alcanza. Y aquí están los discípulos precisamente en el mar, prácticamente a la mitad de ese mar de Galilea, y se encuentran con una figura que no reconocen. eh, en los evangelios de Mateo y Marcos dicen que ellos pensaban que era un fantasma y se asustaron, dieron voces de, de miedo, de algarabía, pero finalmente él les dice que él es y puede entrar a la barca donde ya casi iban a llegar a tierra. Vamos a analizar algunos de los aspectos de los símbolos que aparecen en este episodio. Es una de las interpretaciones, por supuesto. Aquí hay muchas interpretaciones que podemos encontrar en este episodio. Por supuesto, la primera, en el primer nivel de interpretación, es que Yeshua les dice a sus discípulos que Él es, que Él va con ellos, les da la seguridad de que Él va junto a ellos. Pero vamos a encontrar algunas interpretaciones adicionales aquí. Encontramos en este episodio, lo primero, varios símbolos donde nos hablan en el versículo 16 y en el versículo 17. La primera característica es que estaba anocheciendo, o sea, ya se estaba poniendo el sol de ese día, todo ese día que estuvieron predicando y después haciendo ese milagro al final de la tarde, así que ya estaba anocheciendo. Y dice el versículo 17 que cuando iban en la barca, cuando iban cruzando el mar hacia Capernaum, es decir, de oriente a occidente, para que nos ubiquemos en el mapa, de oriente a occidente iban cruzando el mar, estaba ya oscuro. El Evangelio de Marcos dice que ya estaban en la cuarta vigilia, o sea, duraron prácticamente toda la noche cruzando el mar en su barca. Y en esa cuarta vigilia, que es justo antes del amanecer, sabemos que hay una gran oscuridad. Así que en el episodio donde nos muestra Juan, estaba oscuro, habían tinieblas. Y vamos a empezar a hacer un paralelo espiritual, vamos a espiritualizar un poco esto que pasó aquí. La oscuridad o el anochecer es contrario a la luz. Hay una gran cantidad de versículos que nos hablan o que nos dicen que esas tinieblas son comparadas cuando el pueblo está lejos del Señor. Vamos a comparar que estos 12 discípulos que van en la barca es el pueblo del Señor atravesando el mar de esta vida. Y encontramos que estaban en oscuridad. Quiere decir que simbólicamente el pueblo cuando está en oscuridad es porque está apartado del Señor. El texto de Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Fíjense que siempre la escritura habla de que las tinieblas son símbolos de estar lejos del Señor, porque el Señor es luz. De hecho, Yeshua dijo, yo soy la luz. Él mismo se presentó como la luz. Sigue diciendo el versículo, a los que habitan en tierra de sombra, de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. También recordamos el Salmo 23 cuando David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Es decir, la oscuridad es un símbolo de andar lejos del Señor, de acuerdo a la escritura. Así que encontramos aquí, en este simbolismo, que el pueblo se había apartado del Señor, andaba en oscuridad, lejos de la luz. Esa es la primera característica. La segunda que encontramos es que en el versículo 16 dice que ellos descendieron al mar. Cada vez que en la escritura se habla de descender, implica un descender de nivel espiritual. Encontramos varios versículos en la escritura que incluso cuando se habla de la muerte, no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual,
se habla de ese verbo descender. Por ejemplo, Job 33:28 dice que Él ha redimido mi alma de descender a la fosa. Mi vida verá la luz. El salmista también dice que el Señor me dio la mano, puso mis pies sobre roca y me sacó del foso de la desesperación. Quiere decir que en la escritura, cuando se habla de ese verbo descender, implica una persona que está abandonando los caminos del Señor, está yendo tras sus propios caminos, idolatría, entre otros. Así que también vemos que los discípulos, de acuerdo a este símbolo, descendieron. Es decir, que hay un descenso espiritual en el pueblo del Señor. Entonces encontramos aquí un aspecto que el Señor quiere también hablarnos a nosotros hoy, que cuando descendemos de nivel espiritual, dejamos de buscar al Eterno. Número dos, y estamos en tinieblas, lejos del Señor, hay dificultades, hay problemas. Y eso fue lo que se encontraron aquí estos discípulos cuando entraron en el barco. De la misma manera, el pueblo del Señor, al abandonar al Señor, al descender y al estar en oscuridad, lejos de la luz, se enfrentan a problemas. Y vemos en el versículo 17 que ellos entran en una barca. Encontramos varios símbolos de la barca. Por ejemplo, el primero, el más conocido, es el arca de Noé, donde fue el medio que el Señor utilizó para que Noé y su familia pudieran permanecer seguros. De hecho, esa barca hecha de madera fue cubierta, tuvo una cubierta con brea. La brea fue la que no permitió que entrara el agua al arca. Ese mismo verbo de cubrir, en hebreo escapar, está muy relacionado con la cubierta del arca del testimonio en el lugar santísimo, que tiene el mismo símbolo y precisamente es el lugar de cubrir, donde también en el Yom Kippur, que también tiene origen en esa palabra, o en el día de la expiación, el sumo sacerdote cubría con sangre los pecados del pueblo, símbolo de pues, precisamente del perdón del Señor. También encontramos la arquilla donde Moisés fue salvado de las aguas en el río Nilo. Encontramos muchas veces que el Señor iba con sus discípulos en un barco o se sentaba en él para poder enseñar. Así que podemos ver en varios aspectos que la barca es ese medio que el Señor utiliza para llevar a su pueblo. Así que podemos hablar que es precisamente el pueblo de Dios, que la barca es un símbolo del pueblo de Israel, o también podemos hablar que es la congregación en el hebreo la Kehilat, que significa congregación. La barca es un símbolo precisamente de ese pueblo del Señor, el medio que el Señor ha provisto para que las personas puedan acudir a él. Encontramos otro símbolo aquí y es el mar. Dice el versículo 17 que iban cruzando el mar hacia Capernaum. Encontramos un símbolo muy interesante en Apocalipsis 17:15, donde el Señor dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son, dice él, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que vemos que el pueblo del Señor va avanzando hacia el mar, o sea, va en medio del mar, es decir, en medio de muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, en oscuridad. Es decir, hay un pueblo que ha descendido, que está lejos del Señor y está en medio de muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Ahora, aquí aparece una característica importante en el versículo 18. Dice que se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Ahí aparece el símbolo viento. Bueno, encontramos también en Apocalipsis varias referencias a vientos. Una de ellas, la más conocida en Apocalipsis 7, el 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Aquí aparecen los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño
a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces encontramos entre varios significados que tienen estos vientos. eh, Uno de ellos es que son juicios que hay sobre la tierra. Otro de los símbolos es las guerras. Así que vemos que el mar, que son muchedumbres pueblos, podemos decir que es el mundo por donde el pueblo del Señor está avanzando. Hay guerras, hay juicios, hay problemas y hay dificultades. Por supuesto, hay consecuencias de ello. Entonces encontramos que el pueblo del Señor está avanzando en oscuridad, lejos del Señor, en medio del mundo, donde hay un mundo agitado, donde hay un mundo donde hay juicios, donde hay guerras y donde hay dificultades. Podemos decir que es un símbolo de lo que hoy puede estar atravesando el mundo y quizás también el pueblo del Señor puede estar atravesando por esto mismo. Ahora, en medio de esta confusión, de este mar agitado, donde el mar quiere tratar de hundir la barca, eso nos muestran los evangelios de Mateo y Marcos, que el mar, es decir, el mundo quiere hundir el pueblo del Señor, y parece que lo logra, un pueblo del Señor que anda como tambaleando, lejos del Señor, en oscuridad, sin buscarle. En medio de todo ese caos aparece una figura. Dice el versículo 19 que habían remado como 25 a 30 estadios. Esos son como 4 a 6 kilómetros aproximadamente. El mar de Galilea tiene a lo ancho 12 kilómetros y a lo largo 21 kilómetros. Muy probablemente los discípulos, voy a poner aquí mi puntero para podernos ubicar, y Yeshua y sus discípulos estaban al lado oriental del mar, donde ocurrió el milagro, y estaban cruzando, fíjense, hacia Capernaum, hacia este sector. Muy probablemente estaban cruzando de esta manera. Entonces quiere decir que 5 kilómetros muy probablemente ya estaban a punto de llegar. Y eso lo muestra el versículo 21, donde ya estaban a punto de llegar. Es decir, el pueblo está atravesando, el pueblo de Dios está atravesando dificultades, está en un mar agitado donde muchedumbres quieren hacerlo hundir. El pueblo está lejos del Señor y ya está a punto de llegar a la tierra. Fíjense, es un símbolo muy profético de hoy, ¿no? El pueblo del Señor, que quizás en general estamos lejos del Señor y estamos a punto de llegar a la tierra prometida. Y en ese punto donde el mar está a punto de volcar la barca, porque ya no pueden hacer más, los discípulos han remado toda la noche con todas sus fuerzas, están cansados, agotados, ya finalizando la noche, cuarta vigilia, así que están exhaustos, no saben qué hacer. Fíjense qué es la situación que hoy vivimos como pueblo del Señor. Y ahí aparece nuestro amado Yeshua. Dice el versículo 19 que vieron a Yeshua que andaba sobre el mar. Qué impresionante símbolo el que Yeshua nos presenta hoy. No solo porque en el pensamiento obrero de la tradición oral era uno de los símbolos para reconocer al Mesías, el que caminaba sobre el mar. Aquí Yeshua le está diciendo a su pueblo mundialmente, yo soy el Mesías, yo soy el elegido, yo soy el que el Padre envió para salvación. Y estoy aquí demostrando, no solamente caminando sobre el mar, que es uno de los símbolos, sino también yo estoy con ustedes. Es precioso el símbolo que Yeshua muestra en esta ocasión caminando sobre el mar. Segundo, él está diciendo, yo estoy, como lo vemos ahí en la imagen, yo estoy sobre pueblos, muchedumbres y naciones. Así como Apocalipsis muestra que el mar son muchedumbres, pueblos, naciones, que están agitando, que quieren hacer volcar la barca del pueblo del Señor. Yeshua dice con autoridad hoy a todos, yo estoy sobre el mar, yo soy el que camina sobre el mar, yo estoy por encima de todos los pueblos. Recordemos el símbolo que vimos en la historia de Joseph o de José en Egipto, donde Joseph estaba por encima de todo Egipto y nadie levantaba una mano ni un pie sin que José estuviera a cargo. Bueno, es un símbolo de Yeshua. Yeshua está a cargo de este planeta y nadie levanta su mano o su pie.
sin que Él lo diga. Así que Yeshua nos está diciendo hoy, a ti y a mí, en medio de los problemas que tengamos, problemas personales en nuestra familia, en el trabajo, los problemas de nuestro gobierno. Este año es un año agitado para nuestro país por las elecciones. Tenemos una agitación mundial por la posible invasión a Ucrania, rumores de guerra también en el Pacífico, por allá por China, problemas políticos a nivel mundial, la pandemia, ¿cierto? Que parece que se va, pero no. Hay agitación en el mundo y lo que te dice hoy Yeshua es, yo estoy caminando por en medio de las aguas. Es decir, yo camino por encima de todos tus problemas. Yo soy el que te saco de tus dificultades. Yo soy el que tomo tu mano y camino por encima de todos los problemas. Es un símbolo precioso que nos trae el Señor hoy aquí. Y dice el versículo 19 que Yeshua caminaba sobre el mar, diciendo, yo soy. Y allí en medio del mar, dice la escritura, que se acercaba a la barca. Aquí hay otro símbolo precioso. Yeshua no solo caminaba sobre el mar, diciendo yo soy el que tengo autoridad sobre este planeta, yo soy el que tengo autoridad sobre este mundo, sino también iba en dirección hacia su pueblo. Yeshua se aproxima a su pueblo en los momentos más complicados de nuestra vida, pero también los momentos más complicados de este planeta, justo antes de llegar a la tierra prometida, en los momentos más difíciles, justo antes de que se acabe este siglo, Yeshua se aproxima a su pueblo. No solo porque lo veremos, ¿cierto? Lo veremos, Yeshua volverá por nosotros, sino que también Él se está acercando a su pueblo, a todos sus escogidos. Como lo vimos en el episodio anterior, los que el Padre eligió, nada se pierde. Ninguno de los pedazos de pan que sobraron se perdieron. Todos los que acudimos al Señor seremos salvos. Esa es la promesa que nos hace el Señor en Juan capítulo 6. Entonces se dirigía hacia la barca. Aquí hay una característica especial cuando él se dirige a la barca. Dice la escritura, finalizando el versículo 19, aquí lo tenemos, que vieron a Yeshua y tuvieron miedo. En el griego original dice que clamaron a gritos. Ese es como el significado que encontramos en el griego, de acuerdo al Strong. Encontramos que el verbo es clamaron a gritos, es decir, los discípulos estaban tan consternados por los problemas que tenían ahí, como quizás nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos tan enredados en nuestros problemas que cuando viene Yeshua, pues no lo reconocemos, creemos que es un fantasma, no lo podemos ver. Así que ellos, encima del miedo que tenían de manejar la barca y que se iba a hundir, la gran tempestad, el viento que arreciaba, el mar agitado, pues ven a una figura acercándose hacia ellos y no lo reconocen en medio de sus problemas, el viento no lo dejaba ver y creen que es un fantasma. Y dice la escritura que clamaron a gritos porque no lo reconocían. Eso pasa con nosotros cuando estamos enredados en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y Yeshua se acerca a nuestra vida, no lo reconocemos. Es más, pasamos por una crisis porque es incómodo poder entender que hay alguien que quiere acercarse a nuestra vida. Andamos tan ensimismados en nosotros mismos que no queremos que nadie se acerque a nosotros. Y cuando Yeshua se acerca a nuestras vidas, no lo reconocemos, creemos que es un fantasma. Eso pasa con nosotros, pasamos por una crisis. Quizás eso pasa cada vez que queremos enfrentar un problema, no vemos a Yeshua que está caminando sobre las aguas, nos enredamos y creemos que nos vamos a hundir. Es Yeshua el que camina, el que va con nosotros, el que se dirige hacia nosotros. También es un símbolo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, quizás el Señor mismo se está acercando a su pueblo hoy, pero no lo queremos reconocer. Queremos estar metidos en nuestros propios problemas. Es más, si nos vamos al pueblo, nuestro hermano pueblo judío, que no ha querido reconocer a Yeshua, hay varios que sí ya lo han reconocido, cuando viene Yeshua a sus vidas, o si Yeshua se está acercando a sus vidas, creen que es un fantasma, no lo reconocen. Ahora, Apocalipsis 3:16 muestra una situación
de angustia similar. Apocalipsis 6:16 nos muestra que justo cuando se acerca la venida del Mesías, cuando se acerque la venida del Mesías, muchos, dice la Escritura, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Es decir, clamaban también cuando se acerca el Mesías. Y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Fíjense que esta exclamación que aparece en Apocalipsis 6:16 es de unas personas que ya saben quién es, ya saben quién es. No es como los discípulos que no sabían quién es, pero en esta ocasión que saben quién es porque dicen que es el que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, pero andan apartados de él. Así que es una situación diferente. Es la misma expresión de angustia, pero en una situación diferente. En esta ocasión, Jesús se acerca a los discípulos, no le reconocen, claman a gritos porque no saben quién es. Eh, pero Jesús quiere acercarse a nuestras vidas. Él quiere estar con nosotros, quiere subirse al barco. Así que debemos permitir que Yeshua se suba al barco de nuestro pueblo, de nuestra congregación, de nuestra Keilat, para que podamos andar en el mar agitado en el que estamos actualmente. Cuando la escritura muestra que ellos tuvieron miedo, dice el versículo 20, Él les dijo, yo soy, no temáis. Es una frase que Yeshua utilizó muchas veces estando con nosotros en la tierra, diciendo, no temáis. Además, la escritura misma muestra prácticamente 365 veces una frase para cada día diciendo, no temáis. Que nosotros en el mundo que nos rodea tenemos temores. Es normal, ¿cierto? Todos tenemos temores. Más en estos tiempos, ¿cierto? Creo que todos hemos tenido temor por nuestras vidas en la pandemia que hemos atravesado. Ahora eso a su vez viene ligado con la crisis económica que vivimos hoy en día, eh, precisamente por esa situación, la estabilidad de nuestro país de cara a las elecciones presidenciales que tenemos, el qué comer o el qué vestir, ¿cierto? La angustia de qué comeremos o qué vestiremos también es una ocasión de temor. Pero el Señor a cada una de esas ocasiones nos dice, no temáis. Ya lo leímos la vez pasada. Mirad las aves, no siembran, no recogen, pero el Señor las alimenta. Ellas son diligentes en salir a buscar su alimento todos los días. Ahora, en el contexto, y ya lo hemos mencionado anteriormente, pero vale la pena recalcarlo, en el contexto de lo que estamos viviendo hoy, recuerden que este año hebreo, el año Shemitah, me refiero al año Shemitah o al año sabático, los años sabáticos arrancaban con el Yom Kippur, el año sabático que arrancamos en este momento nos muestra precisamente que así como en Israel la tierra era de todos, no debían sembrar ni cosechar, solamente recoger para comer y dedicarse al estudio de la palabra de Dios. La economía se reiniciaba, quiere decir que nadie podía sembrar, pero el Señor los alimentaba. De hecho, hay una promesa que dice que el Señor daba abundantemente en el año sexto para que pudieran comer en el año séptimo. Bueno, muy bien. La promesa del Señor para ti hoy es que en este año que estamos viviendo, en este año Shemitah o el año sabático, el Señor te va a dar la provisión. El Señor te da la provisión. Ahí está la promesa de que debemos permanecer en Él y hacer nuestra parte, lo que el Señor nos pide que tengamos que hacer. Por eso el Señor le dice a su pueblo que está a punto de llegar a la tierra en esa barca que parece hundir lejos de Él. Claramente, estaban lejos del Señor. Dice el versículo 17 finalizando, Yeshua no había venido a ellos, no le habían recibido. ¿Será que en la barca en que estamos no hemos recibido al Señor? Hoy el Señor Yeshua se dirige caminando sobre el mar hacia nosotros y dice, yo soy. Ese mismo que se presentó a Moshe en Éxodo 3:14 cuando dice, yo soy el que soy. Esto es lo que tienes que decir a los israelitas, yo soy, me amé a vosotros. Ese enviado de Adonai, el que estuvo en esta tierra, se presenta también como yo soy. Ese mismo, diciendo, aquí estoy, yo soy el enviado. Así como José fue enviado de parte de Faraón para gobernar la tierra, solo Faraón era el único que estaba por encima de él. También Yeshua
se presenta hoy diciendo, yo soy, no temáis. ¿Tienes algún temor por tu familia, por tu trabajo, por tu salud, por el planeta en que vivimos, por la economía? Yeshua hoy te dice, no temas, yo soy. Yeshua está por encima de todo. Y dice, y finalizando el versículo 21, dice que entonces con gusto, dice, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a, a la tierra donde iban. Estaban a punto de llegar. Yeshua quiere subirse a nuestra barca, quiere subirse a nuestra congregación, justo en estos momentos de agitación del mar en que vivimos, para que nuestra barca llegue a la tierra prometida. Ese es el mensaje precioso, es una de las interpretaciones que Juan 6 quiere dar a este episodio de Yeshua caminando sobre el mar. Ahora, después que Yeshua y sus discípulos llegan a tierra, allí en Capernaum, dice que la gente que estaba al otro lado del mar, dice el versículo 25, que cuando lo encontraron al otro lado del lago, porque como no lo habían visto, se fueron a buscarlo y allí lo encontraron a Yeshua y sus discípulos, le dijeron Rabí, que significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Versículo 26. Él le respondió, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, esto es nueva versión internacional, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Yeshua empieza a revelarse a partir de estos versículos como el Mesías. Atención con esto. A partir de esta parte del capítulo, Yeshua empieza a revelarse al pueblo como el Mesías. Y lo primero, empieza a hablar directamente al corazón de las personas diciéndole, ustedes no me buscan porque yo soy, como él se presenta a los discípulos, sino me buscan porque comieron pan hasta llenarse. Por supuesto, el Señor hace primero esa labor. El Señor quería llenar primero su necesidad física, allí lo hizo, pero tenía una misión más especial, tenía una misión mucho más sublime que el pan material que se daña o que solo alimenta nuestros cuerpos mortales. Yeshua quería alimentar sus vidas espirituales. Y es lo que hoy quiere el Señor. No podemos buscar al Señor solamente porque Él nos va a dar pan o porque va a satisfacer nuestras necesidades. Eso pasa lastimosamente en muchas congregaciones hoy en día, donde invitan a las personas a que vengan y traigan sus recursos para que puedan obtener más, el famoso evangelio de la prosperidad, o solo para llenar sus deseos personales. Ese no es el mensaje del Señor. Claro que es parte del mismo, claro que sí, lo encontramos en la Escritura. El Señor claramente nos dice, si obedecen mi Torá, les va a ir bien. Lo leímos allí en Deuteronomio, en Josué, cuando obedecemos los mitzvot del Señor, nos va bien, Señor. Eso es esa es la recompensa que el Señor nos da. Pero no es lo único. El Señor quiere satisfacer también nuestra vida espiritual. Y por eso les dice en el versículo 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, es decir, la que Él les acaba de dar, sino por la que permanece para vida eterna. El Señor le está diciendo aquí a la muchedumbre, no solo trabajen por la comida perecedera, es decir, quizás a nosotros hoy nos dice, no solo trabajes todos los días por el pan diario material, sino trabaja cada día también por el pan espiritual. Es decir, nuestro primer deber debe ser buscar al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas, todo ese pan material será añadido. Dice, el cual les dará el Hijo del Hombre, dice el Señor. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Aquí Yeshua se está revelando a su pueblo diciéndole, yo soy la persona aprobada sobre quien el Padre supuso su sello. Yo soy el ungido. Por eso deben buscarme a mí para permanecer para vida eterna. Por eso vemos que el pueblo le pregunta, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Versículo 28. Él les dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Yeshua, que crean. Este es lo mismo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, una cosa te falta. Tienes que nacer de nuevo.
Y recordamos en ese episodio que Nicodemo, como miembro del Sanedrín, estudioso y cumplidor de la Escritura, él ya había nacido varias veces, allí lo vimos, ¿no? En su circuncisión, cuando se casó, cuando accedió al Sanedrín, muchas veces había hecho tevilá o bautismo, como lo conocemos hoy en día, lo había hecho varias veces, de acuerdo a la Escritura. Así que Nicodemo pues no entendía a qué se refería Yeshua. Y precisamente es lo mismo que le está diciendo aquí al pueblo. Tienes que creer, tienes que nacer de nuevo. Es decir, creer en aquel a quien Dios, el Padre, ha enviado. Es decir, en Yeshua. Este pueblo, cumplidor de la Torá en general, le faltaba una cosa, creer en Yeshua. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitaban a Yeshua? De acuerdo a la Torá, ya la hemos visto, cuando se cometía algún pecado sin intención, por ejemplo, matar a alguien sin intención, podía correr a alguna de las ciudades de refugio, de las 6 ciudades de refugio, ya lo vimos anteriormente, o podían acercarse, si han cometido algún error sin intención, al santuario con su ofrenda respectiva, la ofrenda por ese pecado no intencional, y había intercesión a través de los sacerdotes, quienes recibían y hacían el sacrificio respectivamente. Hay algunos pecados, como ya lo he mencionado, que habla la Torá, que no se podía alcanzar liberación a través de los símbolos del santuario. Son los pecados de muerte. Pecados de muerte como la idolatría, el asesinato, el bestialismo, el adulterio, la fornicación, entre otras cosas. No había método, no había método para poder alcanzar. Por eso dice Joel que se necesitaba un Salvador, un Goel, que viniera a rescatarlos de esos pecados de muerte. Por eso es que el pueblo, no solo Nicodemo, sino todo el pueblo, necesitaba de un redentor. Tú y yo necesitamos de un redentor para alcanzar la salvación. Si no creemos en Yeshua, no podemos alcanzar la salvación. El sacrificio de Yeshua fue por aquellos pecados de muerte que no podían obtenerse redención de acuerdo al símbolo o a las ofrendas del templo. Por eso Yeshua le dice al pueblo, creer, tienen que creer en aquel que él envió. Ellos le preguntaron en el versículo 30, ¿qué señalarás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Y él les dice, ellos le dicen, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ya recordamos que el Israel, el Señor proveyó maná diariamente durante el desierto hasta que entraron en la tierra prometida. Justo el día que entraron en la tierra prometida, dejó de caer el maná. Por supuesto, porque ellos ya deberían sembrar y cosechar. Y por supuesto, Salmo 78, 24 dice que era el alimento de ángeles. Dice, pan del cielo les dio a comer. Fíjense la respuesta de Yeshua. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Era un pan material. Dice Yeshua, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí Yeshua se está presentando como el pan del cielo y empieza a orientar a su pueblo a la fiesta que se acerca. Ellos la tenían en mente, ya lo vimos en el inicio del capítulo 6, que se acercaba el Pesaj o la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días, que a su pueblo le recordaba el pan de la esclavitud que tuvieron que vivir en Egipto y la gran liberación. Aquí Yeshua se está presentando como el pan, es la primera vez y que hoy los cristianos en general lo reconocemos a él como el pan de vida. Aquí Yeshua se presenta en ese contexto hebreo, yo soy el pan que descendió del cielo. Por eso es que cuando recibimos Shabbat y partimos el pan, decimos, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, creador del universo, que extrae el pan de la tierra, y por Yeshua, quien es el maná que descendió del cielo. Reconocemos a Yeshua como ese verdadero pan. Es decir, damos gracias a Dios porque nos da el pan, así como se lo dio Israel, el maná diariamente se lo dio Israel. Pero reconocemos por este mandato
de Juan 6:32, Señor, reconocemos a Yeshua como el verdadero maná que descendió del cielo, el que da vida eternamente, el que da vida al mundo. Versículo 34, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan, decían estos hombres hambrientos. Y aquí es donde el Señor dice, yo soy el pan de vida, declara Yeshua. Él se presenta como ese pan que era partido cada 14 de Nisan y durante 7 días se comía pan sin levadura, recordando la esclavitud, recordando también la Torá, la palabra del Señor está diciendo, yo soy la Torá hecha carne, está diciendo Yeshua, yo soy la Torá hecha carne. El que viene a mí nunca pasará hambre. Esto en el contexto de estas personas que a veces podían pasar hambre porque no tenían que comer, era algo impresionante, ¿no? El que viene a mí, dice él, nunca pasará hambre. Y el que cree en mí, nunca más volverá a tener sed. Eso en el contexto del agua, que ya vimos en varios episodios, en Juan 2, en Juan 3, Juan 4, que habla del agua. Aquí Yeshua se presenta como ese maná que desciende del cielo, como el pan de vida, el que alimenta al mundo. Y que si comemos de él, nunca más volveremos a tener hambre ni sed. Saltemos al versículo 48, donde Yeshua continúa diciendo, yo soy el pan de vida. Le dice a quienes le rodean, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Fíjense que ellos comieron un pan material, no están vivos hoy. Y dice, este es el pan, diciéndose a sí mismo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Está aludiendo a Juan 3:16 y a Juan 6:38 y 39, cuando dice que todo lo que el Padre me da no se perderá. Todo el que cree en mí no se pierde. El que come de este pan no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y empieza a nombrar un verbo que es comer del pan. Dice, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y aquí dice algo impresionante. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí hay un mensaje impresionante. Es el momento en cuando Yeshua se identifica con el cordero de Pesa, con el cordero pascual. Él se identifica diciendo, ustedes tienen que comer mi carne. El pan es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. En este momento, y como vemos en el contexto del capítulo 6, los discípulos y por supuesto la muchedumbre no entendieron qué le está diciendo. De hecho, algunos preguntaban allí en el versículo 42, ¿cómo es que este dice que ha descendido del cielo? ¿Cómo es que vamos a comer su carne? Por supuesto, en el primer nivel de simbología, pues está contra toda Torá, por supuesto. Pero aquí Yeshua está aludiendo a la fiesta que se acerca, a la fiesta de Pesa. De hecho, en el contexto de la fiesta de Pesa, Yeshua muere precisamente un 14 de Nisan, el día de Pesa. Él celebró la Pascua o el Pesa con sus discípulos. Él lo dice, es un placer poder comer esta Pascua con ustedes. Eso lo dijo a sus discípulos. Y allí aparecen varios de los símbolos del mandato de Éxodo 12, de tener los panes ácimos. Muy probablemente en esa cena de Yeshua con sus discípulos, en esa Pascua que celebró aquí en la tierra, había hierbas amargas, como era el mandato también de Éxodo 12. Dice el versículo 26 de Mateo 26, en el contexto ya de ese Pesa, de la Pascua, dice que mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo. Quizás hizo la bendición tradicional del pueblo judío y lo partió. Yeshua tenía una forma muy especial de partir el pan. En el contexto hebreo, el pan no se parte con ningún instrumento. El pan debe partirse con la mano. Esa es la forma verdadera. De hecho, vemos que después del camino de Maús, dos de sus discípulos le reconocieron cuando vieron la forma de partir el pan. Tenía una forma muy peculiar. Dice que lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Aquí Yeshua recordó lo que ha dicho
en Juan 6, 48 al 51. Quizás en este momento sus discípulos, cuando Yeshua parte el pan y dice, esto es mi cuerpo, recordaron el episodio de la multiplicación de los panes, y después cuando Yeshua les dice, tienen que comer de mi cuerpo, el pan es mi carne, la que yo voy a dar por todo el mundo. Yeshua se está identificando aquí como la víctima del sacrificio de la Pascua. Dice después en el versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Este nuevo pacto, o el pacto renovado, o el Brit Hadashah, como decimos nosotros, es el pacto que habla Jeremías, que escribiré mi ley no en piedras, sino en su corazón. Lo que quiere el Señor con este nuevo pacto no es que la Torá esté escrita no solamente allí en piedras o en nuestras Biblias, sino que la Torá esté en nuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor, darnos un nuevo corazón. Dice él, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí Yeshua está diciendo a sus discípulos una promesa. No iba a beber más del vino que tomaba en aquel momento hasta que estuviera en el reino, hasta que él regresara y estuviera nuevamente el reino con su Padre. Esto, por supuesto, primero es un mandamiento, porque los sacerdotes, de acuerdo a Levíticos, hay un mandamiento que los sacerdotes no pueden ministrar en el santuario con los efectos del vino, es decir, no pueden tomar vino para oficiar. De hecho, ellos no podían tomar vino. Bueno, sabemos que Yeshua asciende al cielo y es ministro del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario, así que él, por el orden de Melquisedec, está cumpliendo ese mandamiento. De hecho, no puede beber vino para oficiar. Cuando regrese y se celebren las bodas del Cordero en el contexto de la fiesta de Sukkot, allí nuevamente dice él que volverá a beber vino con nosotros. Claramente, Yeshua aquí está hablando de la fiesta de Pesa. Está diciendo a su pueblo, ese panásimo que ustedes comen durante 7 días es un símbolo de mi cuerpo, el cual doy por el mundo entero. Vamos a ver un poco de esos símbolos que muy seguramente Yeshua en esa última Pascua hizo con sus discípulos, que era parte de ese mandamiento de celebrar la Pascua el 14 de Nisan, y al cual le está apuntando Juan 6 del 48 al 51. Número 1, en el Pesa tomamos pan sin levadura de acuerdo al mandato del Señor. Dice Éxodo capítulo 12, cuando se dan las primeras indicaciones de la Pascua. Por supuesto también en Levítico 16, en Deuteronomio también se habla de las indicaciones de esta fiesta. Y en Éxodo 12:8 dice la escritura que aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, aquí está el mandato de comer pan sin levadura esa noche del 14 de Nisan, o sea, ya el 15 de Nisan, día en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Esa noche, a partir de ese día, se deben comer panes sin levadura. Entonces, muy seguramente, Yeshua con sus discípulos, el pan que tenían era un pan sin levadura, por supuesto, cumpliendo el mandato del Señor. Número 2, en la cena de Pesa, recordamos que el pan sin levadura es un símbolo de la aflicción. Seguramente en la cena que celebró Yeshua con sus discípulos, recordaron la esclavitud que vivió Egipto. Siempre lo hacemos cada vez que celebramos la Pascua. Dice Deuteronomio 16:13, no comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura. Este es el mandamiento. Pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida, te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Eso es un mandato. Cada 14 de Nisan, este año es el viernes, justo el viernes de Semana Santa, va a caer el 14 de Nisan. Ese día, de acuerdo al mandato del Señor, debemos recordar, dice el Señor, acuérdate,
En muy pocas ocasiones el Señor nos dice acuérdate, una vez con el Shabbat en Éxodo 28, otra vez aquí en ocasión del Pesa, acuérdate de la esclavitud que viviste en Egipto. Tú eras esclavo y fuiste liberado. Esa noche del 14 de Nisan, es el 15. Justo en ese día, también dice la escritura que fuimos liberados del pecado, porque en ese día muere Yeshua por los pecados del mundo, como el maná que desciende del cielo, como el cordero pascual que quita el pecado del mundo. Así como Israel fue liberado con mano fuerte de Egipto, también todo Israel hoy podemos proclamar de que fuimos liberados de nuestro pecado, de las cadenas, un 14 de Nisan, gracias a la muerte del Señor. Así que el mandamiento que hacemos en esa noche es recordar que fuimos liberados de la esclavitud. Nos acordamos que salimos de Egipto un 14 de Nisan al anochecer, es decir, ya era un 15 de Nisan. Es decir, había luna llena. Israel cuando salió de Egipto tenía luna llena en el cielo que alumbraba el camino. Tercero, una invitación a que todos coman. Es en la cena del Pesa se invita a que todos coman. Es una invitación a que todos vengan a comer, a saciarse. Y quizás Yeshua se lo dijo a sus discípulos estando allí en la cena. Lo que dice Isaías 55:1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer todos los que no tengan dinero. Precisamente Yeshua lo acaba de hacer con la multiplicación de los panes. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Todos estamos invitados a comer del cuerpo de Cristo, a aceptar a Yeshua en su sacrificio pascual. En la cena de Pesa invitamos a que todos vengan para que acepten al que camina sobre las aguas, al que nos libra, al que nos dice yo soy, no temáis. También en la cena del Pesa recordamos que aunque estamos bajo la presión del mundo, anhelamos la liberación del Señor como en Egipto. Cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, dice Éxodo que ellos hicieron algo trascendental. Clamaron. Ellos clamaron por su liberación. Y te pregunto, ¿hoy necesitas ser libre de algún pecado, de alguna dificultad? Lo que hizo Israel siendo esclavo en Egipto, no podían gobernarse, no podían celebrar un Shabbat. Lo que hicieron fue clamar. Clamaron al Señor por liberación. Así que en la noche de Pesa, también, así como Yeshua murió por nosotros, podemos clamar por la liberación de algún pecado, de algún vicio, de algo que esté gobernando nuestras vidas. Es el momento de liberarnos de las cadenas. El Señor ya lo hizo a través de su cruz, a través de la muerte como Cordero Pascual. Número 5. Aunque somos esclavos del pecado, en el Señor podemos ser libres de las cadenas. Dice Éxodo 12:42, el mandato es noche de guardar. Esa noche es una noche de guardar. Es decir, es un Shabbat. El día 15 de Nisan, de acuerdo a la escritura, es un Shabbat alto. Es un día de reposo, un día de congregación, un día de recordar, una noche de guardar. ¿Por qué? Por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Aquí está claramente el mandamiento. Esta noche deben guardarla para Adonai todos los hijos de Israel. ¿Por cuánto? Por sus generaciones. Y si Romanos 11 muestra que cuando aceptamos a Yeshua somos injertados en el olivo natural que es Israel, pues tú y yo estamos invitados también a guardar la noche del 14 de Nisan, es decir, el 15 de Nisan como un Shabbat, recordando que fuimos liberados como pueblo de Egipto, fuimos liberados de nuestras cadenas. Ahora también podemos recordar que Yeshua nos liberó un 14 de Nisan de la esclavitud en que vivíamos, pero que también dice versículo, el numeral número 6, que recordamos el sufrimiento del Mesías por nosotros, cuando dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, pero también anunciamos su pronto regreso por nosotros. Regálame un segundito, voy a... Listo. Ya puse en silencio. Entonces, también a través de lo que el Señor le estaba mostrando a su pueblo aquí en Juan 6, anunciamos el pronto regreso de Yeshua por nosotros.
¿Esto por qué lo digo? En la cena de la Pascua, en la cena del Pesa, partimos el pan, como lo hizo Yeshua, y es tradición en el pueblo de Israel esconder un pedazo de esa matzah en alguna parte de la casa para que los niños vayan a buscarlo. Eh, Así como se los enviamos a ustedes en el Seder, lo pueden hacer también. Los niños van y lo buscan. Eso es un símbolo de la venida del Señor. Anhelamos que el Señor vuelva por nosotros. Anhelamos encontrar ese pan por toda la casa hasta que lo encuentra. Como hizo Yeshua en la parábola eh, de la piedra preciosa, hasta que la encuentra y tiene gran gozo. Asimismo, anhelamos también el regreso de Yeshua. Lo buscamos como buscamos ese pan sin levadura por toda la casa y nos gozamos cuando lo encontramos. Asimismo, estamos gozosos y anhelantes del regreso de nuestro Señor por nosotros. Juan 6 nos muestra a Yeshua que hace un milagro para traer calma al hambre de personas que estaban allí, por supuesto que tienen esa necesidad, pero él quiere ir mucho más allá. Yeshua se presenta a partir del capítulo 6 como el Mesías, a través de muchos símbolos. Multiplica el pan, camina sobre las aguas, da calma a su pueblo anunciando que Él es el único que puede calmar las aguas impetuosas en las cuales vivimos y está sobre ellas. Esa es nuestra seguridad para no temer. Pero también se presenta como el pan que descendió del cielo, no como el maná material que fue dado a su pueblo, sino como el maná que puede dar vida, que puede calmar el hambre, que puede dar vida eterna a quienes acudan a él. Hoy Yeshua también camina sobre las aguas impetuosas de este mundo y nos dice, yo soy, no temáis, yo soy el pan. El requisito está en la respuesta que él le da a la muchedumbre, que crean al que fue enviado. Es tiempo de creer en Yeshua. Yeshua vino a mostrarnos que podemos vivir en santidad, que podemos caminar en la Torá y que también podemos ayudar a otros a que también conozcan acerca de él. Él termina diciendo el capítulo 6 cuando varios de las personas que están allí, por esas palabras tan duras, tan difíciles de entender, cuando él dice yo soy el pan y tienen que comer mi cuerpo, muchos, dice el versículo 66, lo abandonaron, volvieron atrás y ya no andaban con él. Yeshua estaba precisamente hablándole directamente a su pueblo de quién era él. Y también por eso le dice a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Les dice a sus discípulos, también ustedes si quieren ir. Y Simón Pedro, inspirado por el Espíritu de Adonai, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocedores de que tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Qué palabras tan preciosas para que nosotros también hoy podamos decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar, dando gracias al Señor, a Yeshua, por su revelación y porque Él está con nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que caminas sobre el mar, que multiplicas donde tenemos necesidad. Por eso hoy, Señor, entregamos nuestra necesidad. Quizás la necesidad que tenemos es material. El mundo está en dificultades financieras, Señor. Oramos, Señor, por nuestra dificultad financiera, por aquella necesidad particular que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. La entregamos en tus manos, Señor, sabedores de que tú eres quien multiplica el pan, tú eres quien da vida y que si te buscamos primeramente a ti y haciendo nuestra parte, como lo hacen los pajarillos de salir a buscar, tú traerás, Señor, esa respuesta, esa provisión, eso que necesitamos, Señor. También dejamos nuestras necesidades personales. Tú conoces cada corazón, Señor, y conoces nuestro corazón que se desvía, que comete pecados, que se desvía, Señor, de tu Torah. Perdona, Señor, nuestro pecado. Toma, Señor, la petición que hay en nuestro corazón en este momento. Sabedores del Señor de que a pesar de las dificultades de nuestra barca como pueblo de Dios, como pueblo de Israel,
de que el viento y el mar parece que la ahogan, pero tú caminas sobre las aguas y traes, Señor, paz a nuestro corazón. Quizás lo que necesitamos en este momento, Señor, es paz. Antes de la sanidad de nuestro corazón o de la respuesta, trae la paz diciendo, yo soy, no temáis. Y Señor, hoy proclamamos diciendo, creemos en el Hijo de Dios, en el Hijo de David, creemos en el Mesías Yeshua como nuestro Salvador, sabedores de que solo en Él y al comer, al participar y al comer de su cuerpo, al aceptar el sacrificio, símbolo de esa fiesta de Pesa o en ese sacrificio pascual, redimiste nuestros pecados y ahora intercedes por nosotros en el santuario celestial. Aceptamos, Señor, esa obra. Pedimos, Señor, que grabes, como está escrito en Mateo, que grabes la Torá, no solo en piedras, sino también en nuestro corazón. Haz ese nuevo pacto con nosotros de grabar la Torá en nuestro corazón. Bendecimos, Señor, a quienes están aquí, a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes de Torá, a cada uno, por cada necesidad, por quienes no han podido ingresar, por quienes nos escucharán después. Oramos, Señor, por cada necesidad. Cúmplase, Señor, tu voluntad en cada necesidad. Y Señor, te alabamos, te adoramos. Queremos una semana con tu bendición. Que nos bendigas, como lo dice todo tu pueblo Israel al iniciar una semana. Haznos prosperar, Señor, que prosperemos en nuestros estudios y trabajos. Así como David tenía éxito en todo lo que hacía, Noé halló gracia delante de tus ojos, Señor. Haznos prosperar en esta nueva semana. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.